La nueva temporada New Power nos trajo cosas bastante interesantes. Entre estas, el sistema de modificaciones casi terminado, un nuevo pase de batalla con nuevas armaduras, buffs a armas viejas y un nuevo modo de juego en el evento de Halloween. Desde el video pasado ya les había mostrado algunos clips, pero no les expliqué de qué va este modo de juego. Básicamente todos empiezan con la misma arma, tienen que hacer 2 bajas con esa para que se la vayan cambiando constantemente, y así es como funciona. Aquí no puedes utilizar tu arma, no puedes utilizar tus attachments, no puedes utilizar el equipo especial que tiene tu clase, no puedes utilizar granadas, es más, ni siquiera puedes utilizar tu armadura. Así es como funciona la mecánica de las armas, y el modo de juego es básicamente un Team Deathmatch con los spawns aleatorios. Tienes que ganarle al equipo contrario matando más y ya, es lo único que tienes que hacer. Al ganar la partida nos van a dar monedas del mercado negro, o también podemos hacer algunos contratos para que nos den más de estas monedas, que en este caso son calabacitas y se ven super cute. Las recompensas de este evento son bastante aleatorias, ahí ya dependerá de tu suerte si te salen cosas buenas o cosas malas. Hay unos cascos temáticos de Halloween que honestamente no son los mejores cascos, pero si los quieres comprar por colección, adelante, están bastante bonitos. Aquí lo interesante, por lo que la gente está jugando bastante este evento, es por la caja de armas X-Crate. Esta cajita nos puede dar 4 armas en su versión X-Crate permanentes, entre ellas el HK-G36 Assault, la Kar-98, la SAR-109T y la BPO-X3. Y es de esta cajita que puede sacar este AR, el HK-G36. Como pueden ver, el modelo 3D y la textura están bastante bien logrados. Ya es normal que en este tipo de armas temáticas de evento o de pase de batalla le echen muchas ganas en el aspecto artístico. Se puede llegar a ver un poquito más largo de lo normal, pero tiene el mismo tamaño que el G36 tradicional que ya conocemos. Si prestan un poquito de atención podrán darse cuenta que hay un supresor de sonido en el cañón. También el cargador es un cargador custom o personalizado que tiene una pequeña ventana por donde vamos a poder ver la cantidad de balas en el cargador. Este detalle del cargador me ha gustado bastante, si bien no es algo nuevo porque ya tenemos armas con un contador de balas y en esta es básicamente la misma mecánica, solo que no tenemos un contador numérico, simplemente tenemos las balas en filita y vamos a ir viendo cómo esa cantidad de balas va disminuyendo mientras disparamos. No es nada espectacular, cuando estés jugando no se va a notar absolutamente nada, pero la verdad se agradece el trabajo y el nivel de detalle al que llegaron con este AR. En el aspecto artístico le voy a poner un 10 porque los detalles es lo que hace la diferencia entre un trabajo bien hecho a un trabajo mal hecho. En cuanto a estadísticas, el HK-G36 Assault tiene 95 puntos de daño, un alcance de 20 metros, la cadencia es de 720 disparos por minuto, la precisión sin apuntar es de 22.65 puntos, la precisión al apuntar es de 31.51 puntos, el tamaño del cargador es de 30 balas, el multiplicador a la cabeza es de 6.0, al cuerpo es de 1.05 y brazos y piernas es de 1.0. Considero que las estadísticas están un poquito elevadas. Creo que tendría que haber un poco más de balance en cuanto a daño, alcance y cadencia. Vamos a revisar el patrón y la fuerza del retroceso sin ningún tipo de estabilizador, sin empuñaduras, sin guantes y sin nada que nos ayude a controlar el retroceso. Como pueden ver, el patrón del retroceso es vertical, tiene un descontrol muy fuerte si disparamos full auto. Es muy difícil controlar este retroceso si no tenemos algún tipo de estabilizador. En este caso no tuve la oportunidad de subir de nivel el arma por completo, así que no puedo mostrarles cómo es el retroceso con estabilizadores. Acá el Víctor me prestó su arma para que pudiera checar cómo se siente ya con estabilizadores, con la empuñadura especial y con la mira especial. Y sí, hay una diferencia enorme. El arma sí se siente muy estable, de hecho los tiros se sienten muchísimo más precisos con la mira especial, pero no tuve chance de grabarles el patrón del retroceso porque el equipo contrario estaba muy agresivo. Siempre que quería ponerme a grabar en una pared o en algún sitio solito, llegaba un cabrón y me mataba. Pero ya dejando de lado todo este tema estadístico, ¿qué tal se siente ese AR? ¿Le afecta tanto el retroceso que tiene sin estabilizadores? ¿Realmente está tan roto como lo dicen sus estadísticas? ¿Qué modificaciones le puedo poner? ¿Vale la pena subirlo de nivel para modificarlo? Vamos respondiendo a cada posible pregunta que sé que me harán en los comentarios. En cuanto al retroceso, rotundamente sí. Son necesarios los estabilizadores, ya sea la empuñadura, ya sean guantes que ayuden con el retroceso, ya sea la mira especial que te ayude a quitar un poquito el balanceo. Todo eso es completamente necesario. Lo hemos hablado muchas veces en este canal, el balance.
De nada me sirve tener buen daño, buena cadencia, buen alcance si no tengo control y precisión. En una pelea a mediana distancia, yo creo que una Groza sí te viene atinando más tiros. Peor aún si te agarra medio cargador, que es cuando ya comienza el descontrol que tiene. Pero eso es a media distancia. ¿Qué tal si ahora hablamos a corta distancia donde el retroceso no se llega a notar tanto? En esa situación te cargas a todos los ARs que hay actualmente. Ninguno te va a ganar. Ni la Imbel, ni la Groza, ni la M17, ninguno. A cortas distancias este es el mejor AR actualmente. Volvemos a las posibles preguntas. Entonces, ¿sí está tan roto como lo dicen sus estadísticas? La verdad sí. Sí está bastante roto. Aún sin los estabilizadores al principio, está bastante roto. Es un poquito incómodo al principio, en especial si sueles utilizar la Groza o cualquier otro AR que tenga buen control. Pero ya una vez que le agarras la onda y que dejas de disparar en full auto como lo harías con otras armas como la Groza, te acostumbras por completo a la fuerza del retroceso que tiene y empiezas a hacer un desmadre, tío. También hay que tomar en cuenta que este AR ya tiene un supresor de sonido instalado. Esto es una ventaja táctica enorme porque no reduce el daño y no apareceremos en el radar del enemigo. Tú sabes que a mí no me costaría nada decirte lo contrario. Yo bien te puedo decir, no, se controla muy feo, quédense con la Groza, fin del video. Y ya está. Pero la realidad no es esa. Amigo, si con la Groza me estoy sacando partidas de 1.1 o 1.5 de KD máximo y con esta G36 Assault me estoy sacando partidas con KD de 2.5 para arriba, no te puedo decir que es peor que la Groza o que la Imbel. Mi monitor sigue siendo el mismo, mi computadora sigue siendo la misma, mi mouse sigue siendo el mismo, mi teclado sigue siendo el mismo. Lo único que está cambiando es el arma. Y todavía no hemos hablado sobre el tema de las modificaciones, porque este AR lo podemos modificar. Algunas de las modificaciones interesantes o exclusivas de este AR es que podemos aumentarle la cadencia a costo del alcance. Personalmente yo no me enfocaría en este tipo de modificaciones porque creo que le quitas lo especial que tiene el AR, que es el alcance y el daño. Si quieres utilizarlo como si fuera un SMG, adelante, pero creo que incluso en SMGs tendrías mejores opciones para cortas distancias. Si ya nos estamos metiendo mucho en el tema de las modificaciones, esto implica que tenemos que subir de nivel el arma, por lo tanto vamos a tener que desbloquear los attachments sí o sí. Ya colocando los attachments, este AR no necesita más precisión, no necesita más control, no necesita más daño, no necesita más cadencia, no necesita nada más. A lo mucho lo que yo haría es agregarle solo más balas al cargador. No le agregaría nada más a costo de otra cosa porque realmente ya te sientes cómodo con lo que tiene. Creo que tenemos un AR bastante completo en todas las estadísticas, no es necesario agregarle más cosas. Claro que podemos experimentar con otras modificaciones para obtener resultados distintos, se vale, es completamente válido. Me gustó bastante jugar con este AR y tengo que aceptar que sí, me volví muy pay to win durante varios días. Creo que me pondré a jugar un poco más seguido el evento porque sí valdría la pena tener este AR en mi arsenal. Mi recomendación es que ustedes hagan lo mismo, este AR está muy roto, yo considero que es el mejor actualmente en el juego y si tienes la oportunidad de sacarlo gratis, aprovéchala. Eso es todo lo que tengo que decirles, muchas gracias por pasarse a ver este video, recuerden dejar su comentario y su like, tampoco olviden suscribirse al canal, ya estamos a punto de llegar a los 5000 suscriptores y obviamente también activen la campanita de notificación para que no se pierda ningún video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.